Hola a todos y bienvenidos al Árbol Rojo una vez más después de algún tiempo. Aquellos que seguís habitualmente el canal, pues conocéis bien el vídeo donde expliqué cómo di una fecha de un posible ataque a Israel por parte del mundo islámico que tendría que ocurrir entre marzo y abril de 2024 y que, como sabéis, ocurrió finalmente por parte del Estado teocrático islamista de Irán el 13 de abril de ese año, habiendo adelantado pues años ese ataque. Para aquellos que no hayan visto ese vídeo o no lo recuerden, pues expliqué de forma más o menos amplia el cómo llegué a esa fecha, que eso no fue un sueño, ni una premonición, ni nada por el estilo, simplemente un análisis e interpretación de ciertas profecías que explico en el vídeo cómo adiviné la fecha del ataque a Israel años antes de que ocurriera. Un vídeo que tenéis en el canal subido en abril de 2024 y que dejo un enlace del mismo en este. Y también lo pondré fijo en el primer comentario del canal, del vídeo. En aquel análisis pues dije que algunas profecías mencionan señales de los cielos que indicarían a quienes supiesen mirar cuándo se irían produciendo los acontecimientos importantes que marcarían la tribulación en caso de encontrarnos en ella. Como recordaréis, usé principalmente las cuentas del fin de la era marcado por Daniel, de quien hice un vídeo también demostrando racionalmente y con un análisis de pruebas históricas que es un profeta real al que hay que tomar en serio, y también pues de unas indicaciones del libro del Apocalipsis de Juan, que está por ver pues si son o no verdaderas, y el tiempo lo dirá. Poniendo como clave y día de inicio de la cuenta atrás de Daniel una interpretación en la que el anticristo tendría que hacer un pacto con Israel y que estos serían atacados por el mundo islámico al final de la primera de las dos cuentas de Daniel, y que consideré para empezar la cuenta de ese pacto, en mi interpretación, los llamados pactos de Abraham, que Donald Trump y los poderes supranacionales junto con Israel y los países islámicos iniciaron en septiembre y terminaron en diciembre de 2020. Lo cual, por cierto, da bastantes papeletas a Donald Trump para ser el supuesto anticristo de los cristianos junto a los poderes supranacionales y al propio Islam. La cuestión es que yo hice mención en el vídeo a la cercanía de eclipses solares totales en momentos claves de esta cuenta atrás. Pero fue el investigador del canal Alerta Pastores Masones Infiltrados, para mí sin duda el mejor canal contra toda la teoría o toda la hipótesis de la Tierra plana en español, o sea, el mejor canal que desmonta todo esto, pues él fue quien se dio cuenta de un detalle que para mí se me había pasado por alto, que es que eran exactamente 5 días la distancia entre estos acontecimientos celestes y los sucesos en cuestión. O sea, no eran simplemente que ocurrían de forma cercana, no, había una distancia exacta de 5 días. Os lo muestro. El primero de ellos fue 5 días desde la entrada de Marruecos a los acuerdos de Abraham, que fue el último país que entró en estos acuerdos en 2020, firmados el día 9 y anunciados el día 10 de diciembre. Entonces, el 14 de diciembre de 2020 se produjo el primer eclipse total solar de la década. El segundo eclipse total solar ocurrió al año siguiente, el 4 de diciembre de 2021. Y justo 5 días después se produjo la llamada Cumbre de la Democracia, el día 9 de diciembre, donde el globalismo evidenció más sus estrategias de la propagación de sus valores de vaciado de las soberanías nacionales, promoviendo que los países aceptaran un mecanismo de redención de cuentas internacional al que llamaron el Año de la Acción, sobre sus políticas internas. Leyes de ideología de género, feminismo junto con la destrucción de la familia tradicional y la promoción del aborto, agenda verde, calentología, así como el control de la información fueron los puntos centrales de esta conferencia, de esta cumbre. Pero a diferencia de otros foros más internacionalistas, la diferencia en esta ocasión fue la exclusión forzada de la cumbre de países con ideologías enemigas o de lealtades cuestionables para los principales países que promueven esta agenda, como fueron Hungría, Turquía, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Egipto, Qatar, Tailandia, Vietnam y otros, pero que especialmente fue llamativa la exclusión de Rusia y China. Y os recuerdo que Rusia aún no había invadido Ucrania. Esto ocurriría 2 meses después, pero sí es cierto que estaba amenazando con hacerlo por la proliferación de matanzas del gobierno ucraniano sobre la población prorrusa de Donbass, en el cual pues las Naciones Unidas no estaban haciendo absolutamente nada para evitarlas.
Es decir, fue la constatación internacional de la separación de dos bloques ideológicos y económicos que estamos hoy en día evidenciando más que nunca, tanto internacionalmente como dentro de los propios países, entre los sectores globalistas y los antiglobalistas, a los que los primeros llaman de extrema derecha, aunque sean incluso de izquierdas, que es la diferencia real que tenemos hoy en día en países occidentales, como podría ser España o Argentina o Estados Unidos o cualquiera que vayáis a mirar, donde hay partidos de derecha e izquierdas que son globalistas, cuyas políticas en lo importante son exactamente iguales, son muy parecidas, como pueden ser en España el PP y el PSOE, y aquellos que estáis en otros países pues serán los típicos partidos clásicos, digamos, y partidos que son antiglobalistas, como pueden ser en España Vox a la derecha o Frente Obrero a la izquierda, que aunque sus posiciones en las ideas de gobierno son completamente opuestas, coinciden en todo lo que los separa del totalitarismo globalista. El siguiente eclipse ocurrió el 20 de abril de 2023. 5 días antes había iniciado la guerra civil de Sudán, el día 15 de abril de 2023. Una guerra que, al contrario de la de Gaza, no se le da ninguna importancia a los medios de comunicación. De esta guerra pues no ves a actores, activistas ni a ningún otro grupo hipócrita humano parasitario poniéndose chapitas contra la misma ni pidiendo su fin, a pesar de que con solo 6 meses de diferencia han muerto 420.000 personas, 160.000 directamente en ataques, el resto pues por hambres y daños colaterales, y se han producido más de 12 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares de desplazamiento, dejándolo todo atrás. Cuando en el conflicto de Gaza han muerto 72.000 y han sido desplazados 1,9 millones. Es decir, con todo lo terrible que ha sido la guerra de Gaza, la de Sudán es 5,5 veces peor, pero no le importa a nadie de este mundo mediático. El siguiente eclipse fue el que mencioné en el vídeo del 8 de abril de 2024, 5 días antes del primer ataque de Irán a Israel el día 13 de abril de 2024, que fue el que vaticiné públicamente desde 2022. Desde entonces, pues nos quedan 2 eclipses solares en esta década, que sería pues la década coincidente con el final de la generación que vio nacer el Estado de Israel, y que según alguna profecía pues sería el punto cero a cuenta atrás de la tribulación. Estos 2 eclipses que quedan pues son el eclipse del 12 de agosto de este año de 2026, que está por ver si pasa algo, especialmente en ese tiempo de 5 días, y pienso que si ocurre algo es cuando debemos asustarnos de verdad. Y si no pasa nada, pues tranquilizarnos y dejarlo todo como una anécdota bastante curiosa. Y por último, el eclipse del 2 de agosto de 2027, que otra vez casualmente 5 días después, el día 7, es cuando llega a las cercanías de la Tierra el asteroide AN 1999, del que, como ya mencioné en el vídeo, parece ser que Nostradamus lo menciona como el AN 1999 vendrá un gran rey del terror del cielo. Bastante curioso. Quizás sea una coincidencia, pero desde luego maldita coincidencia. Os recuerdo que hasta que este asteroide se hizo popular, sobre todo gracias al libro de JJ Benítez de Caballo Troya 9, hasta entonces, y que casualmente fue a partir de ese momento la NASA corrigió la distancia de la cercanía a la que iba a pasar, multiplicándola por 10, pues hasta ese momento era el asteroide conocido que más se iba a acercar a la Tierra de todos los que se han descubierto. O sea, iba a pasar muy, muy, muy cerca de la Tierra. Y fue a hacerse conocido y corrigieron, cuando le empezaron a llegar muchas preguntas sobre ese asteroide, pues fue cuando hicieron esa corrección. Pero también quiero resaltar que es por uno de los motivos de este vídeo, porque todo lo que os he dicho hasta ahora prácticamente ya lo sabíais a través de los vídeos o los directos del canal, pues es que ha habido otra casualidad celeste actualmente, o sea, en los últimos tiempos. Y me refiero a la actual guerra de Irán. ¿Recordáis cuándo empezó la guerra? Os lo digo, exactamente el día 28 de febrero de este año de 2026. Pues bien, el 3 de marzo nos encontramos con un eclipse lunar total. Y los eclipses lunares totales pues también son relativamente comunes, puede haber 7, 8 cada década.
alguna vez 6, alguna más. En la década de 2020 a 2029, pues vamos a tener un total de 9 eclipses lunares totales. Pero volvamos a tener esa coincidencia llamativa, pero lo curioso es que en esta ocasión es que el eclipse coincide con otro fenómeno astronómico curioso, que es un alineamiento, o quizá mejor llamarlo un desfile planetario, de varios planetas que quedaron visibles en ese mismo sector del cielo a lo largo de la elíptica tras la puesta del sol. Esto ocurrió exactamente entre el día 28 de febrero y los primeros días de marzo de 2026, con hasta 6 planetas en escena: Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Aunque Urano y Neptuno requerían de unos prismáticos o un telescopio para poder verlo, y Mercurio estaba muy bajo, por lo que en zonas montañosas no se veía, pero en aquellas zonas más llanas pues sí, porque estaba bastante cerca del horizonte. La NASA, de hecho, señaló el 28 de febrero como el Planetary Parade de 2026 por lo anormal, digamos, de estos dos acontecimientos de forma simultánea. Realmente es bastante extraño. La última vez que hubo un alineamiento y un eclipse pues fue en abril de 2022, en el que hubo un agrupamiento de 4 planetas: Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y el 16 de mayo se produjo un eclipse lunar total. O sea, fueron 4 planetas y no 6, y con un mes de distancia. Para irse, que coincidan en el mismo mes, habría que irse ya a 2018, o sea, hay que irse un poquito más lejos, en el que hubo un eclipse lunar total el 27 de julio de 2018, y hubo un alineamiento de 4 planetas, Marte, Júpiter, Saturno y Venus, ese mismo mes. O sea, pero como digo, vuelve a ser, no son 6 planetas y vuelve a haber más distancia, que en esta ocasión que ha sido prácticamente simultáneos. ¿Y es común que existan alineamientos de 6 planetas? Pues tampoco, no especialmente, o sea, pero que coincida con un eclipse total, ya sea solar o lunar, eso sí es excepcional. Pero lo curioso es que ha ocurrido 2 veces en poco más de un año. O sea, y la vez anterior fue incluso peor. Ocurrieron un alineamiento de 7 planetas el día 28, a coincidir el mismo día, es algo súper llamativo. 7 planetas el 28 de febrero de 2025, justo un año antes. Y eso sí que es muy raro. Y a los 14 días se produjo otro eclipse lunar total, que fue llamado de sangre el 14 de marzo de 2025. Y vamos a ver, ¿cuándo vuelve a pasar algo así? Pues según me he ayudado con Gemini, con ChatGPT, porque como estas aplicaciones suelen fallar, pues he usado las dos para ver si coincidían y hay más probabilidad de que sea correcto. Me he asistido por ello, porque yo no tengo ese conocimiento para poder controlar estas cosas. Pues según ellos no vuelve a ocurrir algo parecido hasta el 8 de septiembre de 2040, o sea, pasa bastante tiempo, y con 5 planetas, no 6 ni 7. Un eclipse lunar relativamente cercano el 18 de noviembre, o sea, hay una diferencia de algo más de 2 meses, 2 meses y 10 días, para encontrar algo parecido. Pero sin embargo, para encontrar algo exactamente como lo que ha ocurrido este año, o sea, y no que haya ocurrido 2 años consecutivos, simplemente como lo que ha ocurrido este año, que son 6 planetas y un eclipse total cercano, habría que irse al año 2080, concretamente el 15 de marzo de 2080, en el que se produce un alineamiento de Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Marte y Urano, y el 4 de abril, o sea, una distancia de unos 20 días, pues de 2080, pues se produce un eclipse total lunar, como digo, a unos 20 días de distancia. O sea, fijaos ya la distancia para que vuelva a ocurrir, y ha ocurrido con 6 planetas y con 7 planetas en 2 años consecutivos. Como digo, es un hecho astronómico realmente muy extraño, y ha coincidido con el comienzo de este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Por lo que digo, es realmente bastante curioso. ¿Es todo casualidad? Estamos viendo cosas así, simplemente buscando que ocurra algo extraño. ¿Son coincidencias o son realmente unos acontecimientos alineados de una sucesión prevista de algo mayor? El tiempo lo dirá, y no habrá que esperar mucho. Pues ya está, simplemente era esto lo que quería compartir con vosotros, y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto y cuidaos mucho.